Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Independientemente de la hora en que estén viendo esto, bienvenidos. Y comenten ahí, ¿desde qué ciudad están viendo esta historia? Y ojo, si esta historia apareció para ustedes, es porque merece ser escuchada. Así que suscríbanse al canal para no perderse ninguna otra como esta. El sol partía la tierra y el alma cuando desperté en aquel junio despiadado. 3 meses sin una gota de lluvia en el altiplano de San Miguel de Allende, Guanajuato. El ganado flaco se arrastraba de sombra en sombra buscando alivio debajo de los mezquites secos. Y yo, viudo hace 3 años, intentaba llevar la vida en una hacienda que parecía demasiado grande para un hombre solo. Desde que María se fue, llevada por un cáncer maldito que la consumió poco a poco, la casa se quedó demasiado silenciosa. Aquel silencio pesado que duele, que recuerda a cada segundo que estás solo en el mundo. Los cuartos enormes hacían eco de mis pasos. Las comidas eran mudas. Las noches se arrastraban largas como años. Era jueves cuando decidí ir al pueblo a buscar alimento y medicinas para el ganado. La camioneta vieja se quejó en la subida de las lomas, pero aún aguantaba firme. El radiador hervía, las llantas lisas resbalaban en la tierra seca, pero era lo que había. Igual a mí, viejo, cansado, pero aún funcionando. De regreso, con el sol ya quemando la cabeza aún dentro de la cabina, algo me hizo voltear en un camino que no usaba hacía años. No sé explicar el porqué. Tal vez fuera nostalgia de los tiempos que venía por aquí con María para visitar a una comadre que vivía al final del camino. Tal vez fuera solo la costumbre de huir del camino conocido, de aplazar la llegada a la casa vacía. El camino de terracería serpenteaba entre potreros abandonados. Hierba seca hasta donde la vista alcanzaba, nidos de hormigas dispersos como torres de arcilla roja, cerca de alambre de púas oxidada por el tiempo. El polvo subía detrás de la camioneta en nubes densas que se pegaban a la piel sudada y entraban por la ventana abierta. El volante estaba caliente como fierro de marcar ganado cuando divisé, en medio de un descampado, algo que hizo que mi pie encontrara el freno con toda fuerza. Era un montón de basura esparcida por el suelo. Bolsas de plástico rotas balanceándose en el viento, restos de comida podrida mezclados con latas oxidadas, botellas rotas brillando al sol, pedazos de tela sucia esparcidos como banderas de rendición. El tipo de lugar donde la gente tira lo que no quiere más, lejos de los ojos y de la conciencia, pero en el centro de aquella suciedad había algo que hizo que mi estómago se helara y el corazón se disparara. Una muchacha estaba caída allí, una persona de verdad en medio de aquel infierno de basura. Apagué el motor con manos temblorosas y bajé de la camioneta. Las piernas bamboleantes mal me sustentaron. El olor me golpeó como una bofetada, un hedor mezclado de abandono y podredumbre, dulce y empalagoso al mismo tiempo, que hizo que mi estómago se revolviera. El zumbido de las moscas era ensordecedor. Ellas volaban sobre el rostro de ella como un enjambre negro, se posaban en los brazos flacos, en los machucones que cortaban la piel clara, en los labios resecos. Era como si ella ya fuera de ellas, como si hubieran tomado posesión de aquel cuerpo tirado. El vestido, que un día debió haber sido blanco o beige, ahora estaba roto e inmundo, pegado al cuerpo por el sudor seco y por el polvo rojo del camino. El rostro estaba pálido como cera de vela, los labios partidos por el sol inclemente, los ojos cerrados en una expresión de dolor aún en el desmayo. El cabello castaño esparcido en la tierra, lleno de hojas secas y basura. Parecía una muñeca rota que alguien había tirado a la basura junto con el resto de la vida. Me arrodillé al lado de ella, alejando las moscas con la mano. Ellas volvían insistentes, impacientes,
como si estuviera interrumpiendo un banquete. El olor era más fuerte de cerca, no solo basura, sino hambre, miedo, desesperación, el olor de la miseria humana. «Muchacha, ¿me oye?», susurré tocando levemente el hombro de ella. Ella gimió bajito, casi inaudible. La piel estaba demasiado caliente, fiebre alta quemando por dentro, tan flaca que ni siquiera conseguía espantar a los insectos que caminaban sobre su rostro como si fuera cosa muerta. Una ola de rabia caliente subió en mi pecho. Una rabia mayor que la que sentí cuando María murió. Mayor que la que sentí cuando el médico dijo que no había nada más que hacer. ¿Quién había hecho aquello? ¿Quién tiraría a un ser humano a la basura como si fuera resto de comida? ¿Qué tipo de monstruo era capaz de tal crueldad? La tomé en brazos con todo cuidado, como si fuera de cristal. Era demasiado ligera, como si el hambre hubiera comido toda la sustancia del cuerpo, dejando solo piel y hueso. Las moscas aún intentaban posarse mientras caminé rápido hasta la camioneta, maldiciendo bajito cada insecto que insistía en seguirla. La coloqué en el asiento con cuidado. Me quité mi camisa y la cubrí. El tejido estaba empapado de sudor, pero estaba limpio. Encendí el motor y salí de allí como si huyera del propio infierno, pisando a fondo el acelerador por primera vez en años. El camino de vuelta a casa nunca pareció tan largo. A cada bache en el camino la miraba, rezando bajito para que no fuera demasiado tarde. La respiración venía flaca pero constante, como un susurro de vida insistiendo en no apagarse. Por el espejo retrovisor vi la nube de polvo que dejábamos atrás. Y más atrás aún, casi desapareciendo en la distancia, aquel montón de basura donde la encontré. Un lugar que me iba a atormentar para siempre, pero que también me había dado un propósito nuevo. Cuidar de alguien que necesitaba tanto como yo necesitaba tener a alguien para cuidar. En el camino vacío, con el sol comenzando a declinar en el horizonte rojo, llevé a casa no solo una muchacha herida, llevé la oportunidad de descubrir que aún existía bondad en el mundo y que tal vez, solo tal vez, aún existiera esperanza para un corazón que pensaba que había parado de latir hacía 3 años. En la hacienda la cargué directo al cuarto de huéspedes, un cuarto que no recibía a nadie desde que María murió. Las paredes pintadas de blanco tenían manchas de humedad, el colchón estaba medio mohoso por el tiempo, pero estaba limpio y tenía olor a lavanda que mi esposa siempre colocaba en los armarios. La acosté en la cama con delicadeza, como si cualquier movimiento brusco pudiera quebrar aquello que restaba de vida. Estaba tan flaca que el cuerpo mal hacía volumen debajo de la sábana. Las costillas aparecían bajo la piel, los puños eran finos como de niña, las mejillas hundidas mostraban semanas, tal vez meses de mala alimentación. Fui a la cocina a calentar agua en el fogón de leña. La tetera demoró una eternidad en hervir, o tal vez era la ansiedad que hacía que el tiempo se arrastrara. Mientras esperaba, me quedaba mirándola a través de la puerta entreabierta. Respiraba despacio, irregularmente, pero respiraba. Las moscas habían desaparecido, pero las marcas que dejaron aún estaban allí. Pequeños puntos rojos en la piel clara, recordatorios de aquel infierno donde la encontré. Cuando el agua quedó tibia, volví con una bacia, paños limpios y el jabón de glicerina que María usaba. Comencé lavando el rostro de ella con cuidado infinito, quitando la tierra pegada, limpiando cada rasguño de las espinas. El agua en la bacia se ponía oscura conforme yo lavaba, revelando poco a poco la piel clara por debajo de la suciedad. Ella gemía bajito cuando el agua tocaba los machucones más profundos, pero no despertaba. Era como cuidar de un pajarito herido. Cualquier gesto muy fuerte podía acabar con el poco de vida que restaba. El cabello estaba enredado en una masa de nudos, lleno de hojas secas, basura, pedazos de ramita.
Demoré casi 2 horas en desenredar cada mechón con paciencia, lavando poco a poco, desenredando con los dedos. Era un cabello castaño bonito, con reflejos rojizos que debían brillar mucho al sol antes de que todo aquello sucediera. Después del baño, busqué en el armario algo para que ella se vistiera. En el fondo del cajón encontré una camisola vieja de María, de algodón suave, que olía a naftalina y nostalgia. Le quedó grande en el cuerpo flaco de ella, pero estaba limpia y tenía el color de la esperanza. Preparé un té de azahar. Mi madre siempre decía que calmaba cualquier dolor, del cuerpo o del alma. Conseguí hacerla beber algunas gotas, aún con los ojos cerrados, goteando despacio entre los labios partidos. Después hice un caldo de pollo bien ralo, solo caldo con unos granos de arroz, y conseguí darle algunas cucharadas. A cada trago que conseguía hacerla tragar, sentía un alivio. Al menos no iba a morir de hambre. Pasé la noche entera en una silla vieja al lado de la cama, despertando de media en media hora para ver si aún respiraba. El silencio de la casa había cambiado. No era más el silencio pesado de la soledad, sino el silencio protector de quien cuida. Ahora tenía una razón para estar despierto, una vida dependiendo de mí. A las 4 de la mañana, cuando los primeros gallos comenzaron a cantar lejos, ella movió los dedos. Un movimiento tan pequeño que casi perdí, pero que hizo que mi corazón saltara. Estaba volviendo, poco a poco, del lugar oscuro donde se había perdido. En la mañana siguiente, cuando el sol entró por la ventana e iluminó el cuarto con una luz dorada, ella abrió los ojos. Eran grandes y oscuros, como dos pozos profundos reflejando el cielo. Pero tenían miedo, mucho miedo. Cuando me vio sentado en la silla, intentó encogerse contra la pared, como un animal herido que no sabe si quien se aproxima viene para ayudar o para lastimar más. «Cálmate, muchacha», dije con la voz más suave que conseguí. «Estás segura, nadie te va a lastimar aquí». Ella me miró sin decir nada, los ojos corriendo por la casa, evaluando cada detalle, buscando salidas, calculando si yo representaba peligro. Me levanté despacio de la silla, haciendo movimientos lentos y previsibles. «Voy a hacer un café», dije, sonriendo. «Debes tener hambre». Salí del cuarto sin prisa, dejando la puerta entreabierta para que ella no se sintiera presa. En la cocina, preparé una bandeja esmerada, pan casero con mantequilla hecha en la hacienda, café con leche bien dulce, rebanadas finas de queso fresco, un licuado de papaya batida con leche. Comida sencilla, pero hecha con cariño. Cuando volví, ella estaba sentada en la cama, aún desconfiada, pero menos asustada. Había conseguido peinar el cabello con los dedos y parecía más una persona, menos un fantasma. «¿Cómo te llamas?», pregunté, colocando la bandeja en la mesita al lado de la cama. «Luisa». La voz salió ronca, áspera, como si no fuera usada hacía tiempo. «Bonito nombre, yo soy Juan. Juan Silva. Esta es mi hacienda. Estás en San Miguel de Allende, Guanajuato». Ella tomó el pan con manos temblorosas, como si no creyera que pudiera tomar comida sin pedir permiso. Comió despacio, masticando cada pedazo con cuidado, como quien no veía comida de verdad hacía tiempo. A cada mordisco, un poco de color volvía al rostro. «¿Cuántos años tienes?», pregunté. «18. Los cumplí el mes pasado». «¿Dónde están tus padres?». La pregunta hizo que ella parara de comer. Vi las lágrimas formándose en los ojos oscuros antes de que ella bajara la cabeza. «Mi madre murió el año pasado. Cáncer. A mi padre nunca lo conocí. Éramos solo ella y yo. ¿Y ahora? Ahora no tengo a nadie». La forma en que dijo eso, con una aceptación triste de quien ya se acostumbró a la soledad, me partió el corazón. Conocía bien aquel sentimiento, el vacío de no tener a nadie en el mundo que le importe si te despiertas o no al día siguiente. ¿Dónde vivías?
con mi padrastro. Él se casó con mi madre cuando yo tenía 12 años. Después de que ella murió, la voz se quebró. Ella intentó beber el café, pero las manos temblaban tanto que casi derramó la taza. «Cálmate», dije, sosteniendo la taza para ella. «No necesitas contar nada ahora. Primero te recuperas». «¿Dónde me encontró usted?». Conté sobre el camino viejo, sobre el montón de basura, sobre las moscas. Vi las lágrimas escurriéndose por el rostro de ella conforme yo hablaba, lavando el resto de la suciedad que había quedado. Recuerdo que él me empujó del coche. Recuerdo el dolor cuando caí. Después no recuerdo nada más. Estabas casi... Paré. No necesitaba decir que estaba casi muerta. Ella lo sabía. «¿Por qué me ayudó usted?». La pregunta quedó en el aire como el olor del café. ¿Por qué mismo? ¿Cualquier persona habría ayudado? No estaba tan seguro. Mucha gente pasaría de largo, con miedo de involucrarse, de buscarse problemas. «Porque tenía que ayudar», respondí. «No podía dejarte allí». «Muchas gracias», susurró. «No sé cómo voy a pagar». «No tienes que pagar nada. Solo necesitas ponerte bien». Durante los días que siguieron, Luisa fue ganando fuerza poco a poco. Caminaba por la casa despacio, aún medio desconfiada, pero ya conseguía bañarse sola y comer sin ayuda. Era demasiado educada, siempre pidiendo permiso para todo, como si tuviera miedo de incomodar. «¿Puedo ayudar en la cocina?», preguntó en el tercer día. «No necesitas, aún te estás recuperando. No consigo quedarme parada. Necesito sentirme útil». Dejé que ella ayudara. Fue la mejor decisión que tomé en mucho tiempo. La casa ganó vida nueva. Olores de comida casera, de pan horneando, de ropa lavada secando en el tendedero. Sonidos que había olvidado. El ruido de los platos siendo lavados, pasos en el corredor, una voz canturreando bajito mientras barría el patio. Ella trabajaba como si la vida dependiera de eso, siempre encontrando algo para hacer. Lavaba, planchaba, cocinaba, arreglaba. Nunca reclamaba, nunca pedía nada. Solo agradecía, todo el día, por tener un techo y comida. «No necesitas trabajar tanto», dije una tarde, viéndola tender ropa en el tendedero debajo del sol fuerte. «Quiero trabajar, no sé estar sin hacer nada». «Pero tú no eres empleada aquí, eres mi huésped». Ella paró lo que estaba haciendo y me miró con aquellos ojos grandes. «¿Entonces qué soy?», preguntó. «No soy familia, no soy empleada, no soy visita. ¿Qué soy?». Buena pregunta. ¿Qué era ella mismo? Una desconocida que yo salvé, una muchacha perdida que necesitaba de cuidado, o algo más, algo que yo aún no tenía coraje de admitir. Tú eres alguien importante», dije, sin conseguir explicar mejor. Ella sonrió. Era una sonrisa bonita que transformaba todo el rostro, que hacía que los ojos brillaran como 2 estrellas. «Importante», repitió, como si probara el sabor de la palabra. «Hace tiempo que nadie me llama importante». En aquella noche, sentados en el balcón después de la cena, ella me contó más sobre su vida. La madre enferma, el padrastro cada vez más extraño después de la muerte de la esposa, las noches durmiendo con la puerta cerrada. «Tenía miedo de él», dijo, mirando para las estrellas que comenzaban a aparecer. «Mucho miedo». Él me miraba de una forma diferente y hablaba cosas. ¿Qué tipo de cosas? Que yo debía ser grata, que él me daba casa y comida gratis, que yo estaba quedando jovencita, que necesitaba aprender a retribuir favores. El asco subió en mi garganta como bilis. Él llegó a... No llegó, pero intentó. Tuvo una vez que entró en mi cuarto de madrugada. Estaba borracho, hablando tonterías. Tuve que cerrar la puerta con llave y dormir con una silla apoyada. En el otro día, él fingió que no recordaba nada.
¿Por qué no buscaste ayuda? ¿Quién iba a creer? Él es respetado en el pueblo, tiene dinero, conoce a todo el mundo. Yo era solo una muchacha huérfana viviendo de favor. Su historia me recordaba mi propia soledad, pero multiplicada por 1000. Al menos yo tenía buenos recuerdos de mi matrimonio. Ella solo tenía recuerdos de miedo y rechazo. ¿Y cómo llegaste a parar a ese lugar? Ella se quedó callada por un largo tiempo, como si estuviera juntando coraje para hablar. Ayer por la mañana, comenzó con la voz bajita. Él me despertó temprano. Dijo que íbamos a pasear, que tenía una sorpresa para mí. Llevó una bolsa en el coche. Dijo que era basura para tirar en el camino. Las palabras salían despacio, dolorosas. Cuando llegamos a aquel lugar, él paró el coche y me mandó bajar. Pensé que iba a hacer pipí o algo así. Ahí él agarró la bolsa y comenzó a tirar la basura en el suelo. Después me empujó y tiró basura encima de mí también. La voz se quebró completamente. Él dijo que allí era mi lugar, que yo no servía para nada de todos modos, que en medio de la suciedad era donde yo pertenecía. Dijo que nadie iba a extrañarme. Sentí una rabia tan grande que tuve que apretar los puños para no salir de allí directo para el pueblo a buscar al desgraciado. ¿Cómo se llama? Valdecir Márquez. Tiene una hacienda pequeña a la salida del pueblo. Conocía el nombre, un hombre que pasaba por respetable, pero que tenía fama de ser duro en los negocios. Nunca imaginé que fuera capaz de tanta crueldad. Él va a pagar por lo que hizo, dije entre dientes. No, ella agarró mi brazo. No te metas con él, es peligroso. Tiene amigos influyentes. No me importa. A mí sí me importa. No quiero que nada te pase por mi causa. La forma en que dijo eso, con una preocupación genuina, me emocionó. Hacía años que nadie se preocupaba por mí. Hacía años que yo no me sentía importante para alguien. Está bien, dije. Pero si él viene aquí a buscar bronca, la va a encontrar. Él no va a venir. Debe estar pensando que me morí. ¿Y si no moriste? Si alguien cuenta que hay una muchacha nueva en mi hacienda, entonces lo enfrentamos juntos, dijo ella, tomando mi mano. Su mano era pequeña y encallecida, pero firme. Y en aquel momento, por primera vez en 3 años, no me sentí solo en el mundo. Nos quedamos allí en el balcón hasta tarde, escuchando a los grillos cantar y viendo la luna nacer sobre el altiplano. Era un sonido de paz que contrastaba con toda la violencia de su historia. Un momento de sosiego en medio de la tempestad. «Juan», dijo ella antes de irnos a dormir, «¿qué pasa? Gracias por hacerme sentir gente de nuevo». No respondí. No conseguía, porque la verdad era que ella también me había hecho sentir gente de nuevo. Me había dado una razón para despertar, para cuidar, para vivir. En aquella noche, por primera vez desde que María murió, dormí tranquilo. No por estar en paz, sino por saber que tenía a alguien para proteger. Y descubrí que cuidar de alguien era la mejor medicina para curar un corazón partido. El miércoles de la semana siguiente, 2 semanas después de encontrar a Luisa, desperté con un presentimiento malo. El cielo estaba cargado de nubes oscuras que prometían lluvia pero no cumplían. El ganado inquieto en el pastizal, los perros del vecino ladrando sin parar desde la madrugada. Luisa notó mi nerviosismo durante el desayuno. ¿Está todo bien?, preguntó, sirviendo una nueva taza de café negro. Solo un presentimiento tonto, cosa de viejo. Mi madre siempre decía que presentimiento de quien tiene edad es sabiduría, no tontería. Ella tenía razón. A los 52 años ya había aprendido a confiar en los avisos que el cuerpo daba, y aquel día estaba lleno de señales malas. Fue después de la comida que oí el ruido de motor subiendo por el camino de terracería. Un sonido conocido pero indeseado, camioneta nueva, motor forzado, viniendo demasiado rápido para una visita amigable. Era una camioneta blanca,
de esas nuevas, levantando una nube de polvo rojo que podía ser vista de lejos. El motor hacía un ruido seco, impaciente, como si el conductor estuviera con rabia o con prisa, o las dos. Luisa estaba en la cocina lavando los platos cuando oyó el sonido. La olla se le escapó de las manos y golpeó el suelo con estruendo, esparciendo agua jabonosa por los ladrillos de madera. Ella ni siquiera notó el desorden. «Es él», susurró, blanca como papel. «Él vino a buscarme». No necesitó decir quién. Por la forma en que habló, por el terror en los ojos, yo sabía que era Valdecir. «Ve al cuarto y enciérrate», dije, ya dirigiéndome al armario de la sala donde guardaba el revólver de mi padre. «Juan, no. Ve y no salgas de allí por nada». Ella corrió para el cuarto y oí la llave girar en la cerradura. Después el ruido pesado de la cama siendo arrastrada para bloquear la puerta. El miedo de ella era tan grande que hizo que mi propio miedo aumentara 10 veces. Agarré el revólver y confirmé las balas. Estaba guardado hacía años, desde que María me pidió que lo escondiera. Ella tenía horror de arma en casa, decía que atraía violencia. Pero ahora la violencia había venido aún sin el arma, y yo necesitaba estar preparado. La camioneta paró enfrente del balcón con un ronquido final del motor. El polvo demoró en bajar, creando una cortina roja entre mí y el visitante. Cuando finalmente se asentó, pude ver al hombre que bajó del coche. Era alto y medio gordo, con la barriga saliente de quien bebe cerveza de más y trabaja poco. Usaba camisa social blanca manchada de sudor en las axilas, pantalón de mezclilla demasiado nuevo para ser de trabajo, sombrero de cuero caro en la cabeza. Lentes oscuros cubrían los ojos, pero no escondían la expresión arrogante de la boca. «Buenas tardes», dijo él, pero el tono no era de saludo, era de quien llega para cobrar una deuda. «Buenas tardes», respondí desde el balcón sin bajar los escalones. La posición más alta me daba alguna ventaja psicológica. Él se quitó los lentes despacio y miró a su alrededor, evaluando la propiedad con ojos pequeños y duros. Los ojos de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quiere, a la fuerza si es preciso. Miró para la huerta donde Luisa había plantado mudas de lechuga y tomate, para el tendedero, con ropas de mujer colgadas junto con las mías, para el balcón donde 2 sillas sugerían compañía. «Bonita haciendita», comentó, pero el tono era de burla. «Bien cuidada. Parece que hay mano de mujer aquí». «Sí», respondí seco. «Estoy buscando a mi hijastra, una muchacha nueva, cabello castaño, flaca. Me dijeron que usted anduvo comprando remedio y comida para mujer en el pueblo». La información me tomó por sorpresa. Él había investigado, preguntado por ahí, descubierto que yo no vivía más solo. Pueblo chico no guarda secreto de nadie. «Debe ser un error», mentí sin pestañear. «Aquí solo vivo yo». Él se rió, pero era una risa sin alegría, peligrosa como el sonido que una serpiente hace antes de dar el bote. «Mire, amigo, no voy a andar con rodeos. Sé que ella está ahí dentro. Es mi responsabilidad, ¿entiende? Desde que la madre de ella murió, yo cuido de la muchacha. Tengo derechos sobre ella». «¿Qué tipo de derechos?». La pregunta salió más agresiva de lo que yo pretendía. «Derechos de responsable legal. Derechos de quien dio casa y comida para una vagabunda inútil que nunca dio nada a cambio». La repugnancia subió en mi garganta. Él hablaba de Luisa como si fuera un objeto, una propiedad que había huido. «¿Responsable?», repetí. «¿Es así como usted llama a tirar una persona a la basura?». La sonrisa falsa desapareció del rostro de él. Guardó los lentes oscuros en el bolsillo de la camisa y me encaró con ojos que habían visto mucha violencia. «Entonces ella está aquí mismo. Y ya comenzó a esparcir mentiras sobre mí». «¿Mentiras?». «Claro, la mocosa siempre fue mentirosa, desde pequeña. Inventó esa historia loca para engañarlo. Usted cayó como un tonto, ¿no es así? Vi dónde la dejó.
Vi las moscas, el estado en que ella estaba. No vio nada. Aquella zorra huyó de casa y se metió en líos. Yo solo fui a buscarla donde estaba. Cada palabra que salía de la boca de él era una ofensa. Bajé los escalones del balcón despacio, la mano derecha próxima al mango del revólver que estaba metido en la cintura. Ella no va con usted. Va, sí. Él dio un paso al frente, mostrando que no tenía miedo de confrontación física. Es menor de edad. Soy responsable legal por ella. Puedo llamar a la policía si quiero. Puede llamar, respondí, parando a 2 metros de él. Y yo les cuento dónde y cómo la dejó. La cara de él se puso roja de rabia. Pude ver una vena saltando en la frente sudada. Aquella zorra mintió. Siempre fue mentirosa desde chiquita. Inventó toda esa historia para manipularlo. Ella es lista, sabe cómo usar a los hombres. Ella tiene 18 años, dijo una voz detrás de mí. Era Luisa. Había salido del cuarto a pesar de mis órdenes y estaba parada en la puerta de la cocina, pálida como papel, temblando visiblemente, pero con la cabeza erguida. Los cumplí el mes pasado. No soy más su responsabilidad. Baldecir miró para ella con un odio puro que hizo que mi piel se erizara. Era la mirada de un predador para la presa que escapó. «Ah, sí», dijo, con la voz peligrosamente baja. «¿Y cómo vas a mantenerte, inútil? No sabes hacer nada además de dar trabajo. ¿Vas a vivir de favor de los otros toda la vida? Mejor vivir de favor de quien me trata bien que vivir con quien me trata como basura», ella respondió, y pude oír el coraje trémulo en la voz. «Desgraciada», él dio 2 pasos en dirección al balcón. «Después de todo lo que hice por ti, casa, comida, ropa, ¿a cambio de qué?». Ella gritó de vuelta, encontrando fuerza que no sabía que tenía. «¿A cambio de mirarme desnuda, de intentar entrar en mi cuarto de madrugada, de hablar que yo tenía que retribuir los favores?» «Mentira», berreó él. «Ah, todo mentira. Tú siempre fuiste una mocosa problemática». «Ella dijo que no va», interferí, poniendo la mano en el mango del revólver de forma que él pudiera ver. Conversación terminada. Él me midió de arriba a abajo, calculando las chances en una pelea. Era más joven que yo, más fuerte físicamente, pero yo estaba armado y determinado, y en mi propiedad yo tenía ventaja. «Usted no sabe con quién se está metiendo, viejo», dijo, con la voz llena de amenaza. «Tengo amigos importantes en el pueblo, gente que puede tornar su vida un infierno, y usted no sabe con quién se está metiendo también». Saqué el arma y la apunté para el suelo, solo para que él viera que no estaba fanfarroneando. «Esta es mi propiedad, usted no fue invitado». El silencio que se siguió fue pesado como una piedra. Solo se oía el canto distante de los cenzontles en el árbol de mango grande y el mugido del ganado en el pastizal. El sudor escurría por mi frente, pero mantuve el arma firme y la mirada fija en él. Allá atrás, Luisa sostenía el marco de la puerta como si fuera a desmayarse. El miedo de ella era tan palpable que yo podía sentirlo en el aire. «Está bien», dijo Baldecir después de un tiempo que pareció eterno. «Pero esto no va a quedar así. Voy a volver, y la próxima vez no vengo solo». Caminó despacio hasta la camioneta sin quitar los ojos de mí. Antes de subir al coche, paró y se giró para Luisa. «Usted no sabe lo que hizo, muchacha, no sabe mismo, pero va a aprender». Después me miró con un odio frío. «Y usted, amigo, se metió en un lío más grande de lo que imagina, mucho mayor». Encendió el motor y salió disparando, levantando una nube de polvo que demoró en bajar. El ruido del motor se alejó por el camino, pero la amenaza se quedó en el aire como el olor de tempestad. Nos quedamos allí parados, yo y Luisa, oyendo el silencio volver despacio. Ella estaba temblando tanto que tuvo que apoyarse en la pared. «¿Se acabó?», preguntó con la voz flaca. «No», respondí, guardando el arma. «Él va a volver y va a traer compañía». Ella comenzó a llorar bajito, de alivio y miedo al mismo tiempo.
Yo puedo irme, dijo entre sollozos. No quiero que usted se meta en líos por mi causa. ¿Y vas a ir a dónde? La pregunta quedó en el aire porque ella no tenía respuesta. No tenía a dónde ir, no conocía a nadie, no tenía dinero, no tenía nada además de la ropa que vestía y la protección que yo pudiera ofrecer. «Te quedas», dije, sosteniendo los hombros de ella. «Pase lo que pase, te quedas. Ese hombre no va a poner la mano en ti nunca más. Pero él dijo que tiene amigos y yo tengo un arma y la razón de mi lado. Todo va a salir bien». No estaba tan seguro de eso, pero ella necesitaba oír palabras de tranquilidad. Necesitaba creer que aún existía seguridad en el mundo. En aquella noche no conseguí dormir bien. Me quedaba despierto oyendo cada ruido de la madrugada, el viento en las hojas del mezquite, el piar de las lechuzas, el ladrido distante de los perros del vecino. Cualquier sonido diferente podía ser ellos volviendo. Luisa tampoco durmió. La oí andando por el cuarto, moviendo muebles, probablemente bloqueando la puerta de nuevo. De vez en cuando llegaba hasta mí un sollozo bajo, sofocado por la almohada. En el día siguiente, luego temprano, fui al pueblo. Pasé en la delegación y conversé con el delegado Raimundo, un hombre serio que conocía a mi padre desde joven y que siempre respetó a nuestra familia. «Juan, usted hizo lo correcto», dijo él después que conté la historia toda, sin omitir nada. «Ese Valdecir es un sujeto complicado. Ya pasó por aquí algunas veces, siempre por causa de líos con mujer. ¿Y qué usted cree que él va a hacer? Difícil decir. Él tiene razón en una cosa, tiene amigos poderosos. Es cuñado del alcalde, hace negocios con mucha gente importante en la región. ¿Y eso quiere decir qué? Quiere decir que usted tome mucho cuidado. Si él quiere mismo crear problema, puede ser peligroso. La muchacha tiene 18 años. Él no tiene derecho ninguno sobre ella. Legalmente, usted está cierto, pero ni siempre la ley y la justicia andan juntas, usted sabe. Volví para casa con el corazón aún más pesado. Luisa me esperaba en el balcón, con una expresión ansiosa que me partió el corazón. «¿Y entonces?», preguntó antes mismo de que yo bajara de la camioneta. «El delegado dijo que usted está cierta, es mayor de edad, nadie puede obligarla a volver». Ella sonrió por primera vez desde la visita de Valdecir. Era una sonrisa pequeña, pero que iluminó todo el rostro. «Pero él puede crear problemas para nosotros», completé, no queriendo mentir para ella. «Tiene amigos influyentes en el pueblo». La sonrisa desapareció como sol detrás de una nube. «Yo puedo irme», dijo de nuevo, «buscar trabajo en otro pueblo, defenderme sola. ¿Y dejar que él gane? ¿Dejar que él te expulse de un lugar más? Pero yo no quiero que usted...» «Luisa», interrumpí, sosteniendo las manos de ella. «Usted no entiende. Usted me salvó tanto como yo la salvé a usted. Esta hacienda estaba muerta, yo estaba muerto. Usted trajo vida de vuelta. No voy a dejar que nadie me quite eso». Las lágrimas escurrieron por el rostro de ella, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. «Entonces lo enfrentamos juntos». Juntos. Durante el resto de la semana intentamos mantener la rutina normal. Ella cuidaba de la huerta y de la casa, yo cuidaba del ganado y de los quehaceres de la hacienda, pero había una tensión en el aire, una sensación de que algo malo estaba por venir. Valdecir no apareció más, pero su presencia se hacía sentir. Coches extraños pasaban despacio por el camino, como si estuvieran vigilando. En el pueblo, algunas personas comenzaron a tratarme diferente, más frías, más distantes. «Están habiendo conversaciones sobre ustedes en el pueblo», me avisó don Antonio, mi vecino más cercano, una tarde de jueves, «hablando que usted está viviendo en pecado con una muchacha nueva. No es nada de eso. Yo sé, pero la gente habla a sí mismo, y hay gente esparciendo que ella huyó de casa, que es problemática. Valdecir, debe ser, tiene dinero, conoce a todo el mundo. Es fácil para él esparcir su versión de la historia.
¿Y cuál es su versión? Que usted secuestró a su hijastra, que ella es menor de edad y usted se está aprovechando de ella. La rabia subió caliente en mi pecho. Era exactamente el tipo de cosa que un hombre como Valdecir haría. Usar la influencia social para destruir nuestra reputación antes de dar el próximo paso. Antonio, si sucede algo conmigo, usted cuida de Luisa. ¿Qué tipo de cosa? Cualquier cosa. Si yo desaparezco, si aparezco muerto, si... Juan, usted está quedando paranoico. Tal vez. ¿Pero promete? Prometo, pero espero no necesitar cumplir esa promesa. En aquella noche, mientras cenábamos en la cocina iluminada por el quinqué, la luz se había averiado de nuevo. Luisa me contó más sobre Valdecir, cosas que aún no había tenido coraje de hablar. Él no es solo un ranchero común, dijo revolviendo los frijoles en el plato sin comer. Hace negocios extraños. Siempre hay hombres diferentes yendo a la casa, de madrugada. Coches caros, gente que no parece de esta región. Mi estómago se hundió. Tenía miedo de preguntar, pero necesitaba saber. ¿Qué tipo de negocios? No sé a ciencia cierta. Mi madre decía que yo nunca preguntara, nunca escuchara las conversaciones. Pero una vez lo oí en el teléfono hablando sobre mercancía que iba a llegar, sobre puntos de apoyo en los caminos. ¿Drogas? Creo que sí. Y otras cosas. ¿Qué otras cosas? Ella miró para mí con aquellos ojos grandes, llenos de lágrimas que se recusaban a caer. Muchachas, susurró. Muchachas nuevas que desaparecían del pueblo y nunca más aparecían. Él hablaba sobre encomiendas especiales, sobre clientes que pagaban bien por... No consiguió terminar la frase. No necesitaba. Entendí todo, y el entendimiento me hizo sentir náusea. Por eso él te quería de vuelta. No era solo por maldad. Ella asintió, confirmando mi peor miedo. Era porque yo valía dinero para él. Siempre supe de eso, pero no quería creer. Luisa, ¿por qué no me contó eso antes? Porque sabía que usted iba a mandarme a ir. Nadie quiere meterse con ese tipo de gente. Es peligroso demasiado. Ella estaba cierta. Si supiera desde el inicio que Valdecir era un criminal, tal vez hubiera pensado 2 veces antes de involucrarme. Pero ahora era tarde. Ya había tomado partido, ya había hecho mi elección, ya me había enamorado de aquella muchacha corajosa. No importa, dije, sosteniendo la mano de ella por encima de la mesa. No cambio nada de lo que hice, nada, aún sabiendo del peligro. Principalmente sabiendo del peligro. Eso solo confirma que hice lo correcto. En aquel viernes, 5 días después de la visita de Valdecir, desperté con Luisa llamándome bajito. El cuarto aún estaba oscuro, pero ya daba para sentir el primer claridad del amanecer en el horizonte. Juan, susurró, sacudiendo mi hombro delicadamente. Hay gente en el camino. Me levanté de un salto y fui hasta la ventana. Al final del camino, paradas con los faros apagados, estaban 2 camionetas. La blanca que yo ya conocía y otra, negra, más vieja y más usada. ¿Cuántos son?, pregunté, ya buscando la ropa. No sé. Llegaron hace poco. Están allí parados, solo observando. Mi estómago se heló. Ellos habían vuelto como prometido y no estaban solos. La situación que yo temía había llegado. ¿Hace cuánto tiempo están allá? Unos 10 minutos. Llegaron despacio, sin hacer ruido, con los faros apagados. Miré el reloj. 5:30 de la mañana. La hora perfecta para una acción. Ni muy oscuro para dificultar la visión, ni muy claro para ser vistos por los vecinos. Luisa, escucha bien, dije, vistiéndome el pantalón rápidamente. Si la cosa se pone fea, tú corres por la parte de atrás de la casa y vas directo para el rancho de don Antonio. Él tiene teléfono, puede llamar a la policía. ¿Y usted? Voy a intentar detenerlos aquí el tiempo suficiente para que tú escapes. ¡No! Ella agarró mi brazo con fuerza. ¿Vamos juntos o no vamos?
Luisa, sé sensata. Si quedamos los dos, morimos los dos. Si tú huyes, al menos uno de nosotros sobrevive. No me importa morir, dijo, mirando directo en mis ojos con una determinación que me sorprendió. Prefiero morir aquí, con alguien que me trató bien, que ser llevada por ellos para pasar el resto de la vida como mercancía. La fuerza en las palabras de ella me emocionó y me asustó al mismo tiempo. En pocos días, la muchacha que encontré casi muerta en la basura se había transformado en una mujer corajosa y determinada. ¿Hay un arma de tu madre escondida?, pregunté, recordando que muchas mujeres del interior guardaban una protección. Sí, un revólver pequeño que ella escondía en la funda de la almohada. Siempre dormía con la mano cerca. Ve a buscar y ve si tiene balas. Ella salió del cuarto como un gato, sin hacer ruido. Volvió 5 minutos después con un arma pequeña en la mano, un revólver calibre 32, medio oxidado por el tiempo, pero limpio y bien cuidado. Está cargado. Estaba cuando ella murió. Nunca lo tocamos. Confirmé el tambor. 5 balas. No era mucho, pero junto con las 6 de mi revólver daba 11 tiros. Tal vez fuera suficiente si no fueran muchos hombres. ¿Tú sabes disparar? Mi madre me enseñó lo básico cuando yo tenía 15 años. Dijo que toda mujer necesitaba saber defenderse. Entonces ahora tenemos chance de luchar de igual para igual. Allá afuera, las camionetas continuaban paradas en el mismo lugar. Era una estrategia psicológica. Dejarnos nerviosos, esperando, imaginando lo que iba a suceder. Y estaba funcionando. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que ellos podían oír desde aquí. 1 hora después, cuando el sol comenzó a subir en el horizonte y aclarar el cielo, oímos motores encendiendo. Una de las camionetas comenzó a moverse despacio por el camino, acercándose a la casa. «Ahí vienen ellos», susurré. Luisa apretó mi mano con fuerza. Estaba fría y trémula, pero firme. «Cualquier cosa que suceda», dijo ella, «gracias por todo. No hables así, vamos a salir de esta juntos. ¿Promete una cosa? ¿Qué? Si yo muero, no dejes que ellos lleven mi cuerpo. Me entierras aquí en la hacienda, cerca de la huerta que planté». La simplicidad del pedido me partió el corazón. Ella solo quería un lugar digno para descansar, lejos de las manos que habían intentado destruirla en vida. «Nadie va a morir», dije, pero prometí a sí mismo. «Pero si sucede algo, vas a descansar en paz». La camioneta blanca paró en medio del patio, levantando polvo. Valdecir bajó solo, pero pude ver que tenía más gente dentro del coche. Sombras moviéndose, armas reflejando el sol de la mañana. «Juan», gritó él desde la distancia, «vamos a conversar como gente civilizada». No respondí. Quedamos agachados detrás de la ventana de la sala, observando cada movimiento. Sé que está ahí dentro, y sé que la muchacha también está. Última chance de resolver esto sin violencia. El silencio se arrastró por algunos minutos. Entonces él hizo una señal y 2 hombres bajaron de la camioneta. Eran tipos pesados, con cara de quien ya había hecho mucho trabajo sucio en la vida. «Entonces ustedes eligieron de la forma difícil», gritó Valdecir. «Paciencia». Fue cuando la segunda camioneta apareció. Vino despacio, parando en una posición que bloqueaba nuestra salida por la parte de atrás. Bajaron más 3 hombres, todos armados con escopetas. Estábamos cercados. 5 hombres, conté bajito, observando por la rendija de la cortina. Todos armados. Luisa estaba agachada a mi lado, sosteniendo el revólver de la madre con las 2 manos para controlar el temblor. El miedo estaba estampado en el rostro, pero no era un miedo paralizante. Era el miedo de quien sabe que va a tener que luchar para sobrevivir. «Juan Silva», la voz de Valdecir resonó por el patio. «Última oportunidad. Manda a la muchacha salir y usted queda vivo. Y si no mando»,
grité de vuelta. Ahí la cosa se pone fea para todo el mundo. Observé las posiciones de ellos. Valdecir estaba parado atrás de la camioneta blanca, usando el coche como protección. 2 hombres se habían esparcido por la lateral de la casa, uno de cada lado. Los otros 2 estaban en la parte de atrás, bloqueando cualquier fuga por allá. Era una operación bien planeada. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Luisa, susurré, ¿hay algo sobre Valdecir que yo necesito saber? ¿Alguna cosa que pueda ayudarnos? ¿Cómo así? No sé. Enemigos, miedos, algún punto débil. Ella pensó por un momento, la frente arrugada de concentración. Él tiene miedo de la policía, dijo finalmente. Siempre se pone nervioso cuando ve patrulla. Una vez, cuando pasó una ronda cerca de la casa, él quedó una semana sin salir. ¿Algo más? Él bebe mucho, y cuando bebe, se pone más valiente, pero también más burro. Hace tonterías. ¿Está borracho ahora? No sé, es muy temprano. Allá afuera, Valdecir comenzó a andar por el patio, siempre protegido por los hombres armados. ¿Sabe cuál es su problema, Juan?, gritó. Usted se metió en una situación que no entiende. Pensó que era solo salvar una doncella en peligro, pero no es. ¿De qué usted está hablando? La muchacha no le contó todo, ¿contó? No dijo que ella vio cosas que no debía haber visto. Miré para Luisa. Ella estaba pálida, con una expresión de culpa que confirmaba que había más secretos. ¿Qué cosas?, pregunté bajito. Una noche escuché una conversación de él en el teléfono. Susurró, hablando sobre unas muchachas que habían desaparecido, sobre un juez que estaba haciendo preguntas de más. Mi sangre se heló. Y oí él hablar el nombre del juez y dónde el hombre vivía. En el día siguiente, apareció en el periódico que el juez había muerto en un accidente de coche. ¿Tú crees que...? Estoy segura. Valdecir mandó matar al hombre. La dimensión del peligro en que estábamos quedó clara de una vez. No estábamos lidiando apenas con un traficante de personas. Estábamos lidiando con alguien capaz de matar a cualquiera que se metiera en el camino. Por eso él te quiere de vuelta. Entendí. Tú eres testigo. Soy. Y por eso él nunca va a parar de buscarme. A menos que yo muera. El miedo en la voz de ella hizo que mi corazón se apretara. Ella tenía razón. Valdecir no podía dejar una testigo viva, principalmente una que había huido y podía hablar. «¡Juan!», gritó Valdecir allá afuera. «Voy a contar hasta 10. Si la muchacha no aparece, vamos a entrar ahí y agarrarla. 1. Agarré el revólver con más firmeza. 2. Luisa, cuando yo diga, tú corres para la cocina y sales por la parte de atrás. 3. No voy a dejarlo solo. 4. Vas, sí, es una orden. 5. Nunca obedecí orden de hombre. No voy a empezar ahora. 6. Miré para ella y vi la determinación en los ojos oscuros. Era igual a la que María tenía cuando tomaba una decisión. Testaruda como una mula y corajosa como un león. 7. Entonces quedamos juntos, decidí. Pero si la cosa se pone fea, tú prometes que intentas huir. 8. Prometo. 9. Respiré hondo, preparándome para lo que iba a venir. 10. Gritó Valdecir. Tiempo agotado. El primer tiro vino de la lateral de la casa. El vidrio de la ventana de la sala se hizo añicos, esparciendo pedazos por el suelo. Luisa gritó y se tiró al suelo, cubriendo la cabeza con las manos. «¡Para la cocina!», grité arrastrándome por el corredor. Llegamos hasta allá en la hora que otro tiro alcanzó la pared de la sala, arrancando una lasca grande de madera. Ellos estaban disparando para intimidar, no para matar aún. Querían forzarnos a salir. «¡Juan!», la voz de Valdecir resonó. «Aún da tiempo de ser sensato. Manda a la muchacha salir». «¡Vete al diablo!», grité de vuelta. «Entonces quemen todo», oí él gritar para los hombres. Mi corazón paró. ¿Quemar? ¿Ellos iban a incendiar la casa? El olor llegó antes del sonido.
gasolina. Alguien estaba derramando combustible en las paredes externas de la casa. «Van a prender fuego», dijo Luisa, oliendo el olor. Hijos de la madre, teníamos tal vez 5 minutos antes de que la casa se pusiera una hoguera. Necesitábamos salir, pero salir significaba muerte cierta en las manos de ellos. «Juan, ¿recuerdas de lo que usted habló sobre el sótano?», preguntó Luisa de repente. El sótano. Había olvidado completamente. Mi padre había construido un refugio subterráneo detrás del fogón de leña, con una salida secreta que daba en un silo viejo del otro lado del pastizal. Era nuestra única chance. «Ven», dije, levantando la trampilla que quedaba escondida detrás del fogón. Bajamos por la escalera improvisada en el momento en que oímos el ruido del fuego comenzando. Gritos allá afuera, ruido de madera estallando, el olor de humo bajando por la trampilla. «¿Por dónde?», susurró Luisa en la oscuridad. Toqué las paredes hasta hallar el pasaje. Era un túnel bajo que mi padre había cavado en la roca durante meses, ligando la casa al silo viejo. Íbamos a tener que arrastrarnos, pero era nuestra única salida. «Sígueme», susurré, «y no hagas ruido». Avanzamos en la oscuridad completa, tropezando en raíces y piedras. Encima de nosotros oíamos Valdecir gritando órdenes y los hombres revolviendo la casa en llamas, buscando nuestros cuerpos. «¿Dónde se metieron?», la voz de él resonaba furiosa. «No pueden haber desaparecido». 10 minutos después, salimos en un silo abandonado del otro lado del pastizal. El sol de la mañana nos cegó por un momento. Estábamos lejos de la casa, protegidos por una elevación del terreno que nos escondía. Desde nuestra posición podíamos ver la casa en llamas. Las paredes de madera quemaban rápido, mandando columnas de humo negro para el cielo azul. Todo que yo había construido en la vida estaba volviendo cenizas. «Lo siento mucho», susurró Luisa, lágrimas escurriendo por el rostro sucio. «Era solo madera y ladrillo», respondí, pero sentí el corazón apretado. «Lo importante está aquí conmigo». Ella sostuvo mi mano con fuerza. «¿Y ahora?». «Ahora vamos para el camino», y pedimos ayuda. Caminamos por la orilla del pastizal, usando los árboles como protección. Allá lejos, aún podíamos ver a los hombres de Valdecir buscando por nosotros en los escombros humeantes. Fue cuando oímos el ruido de sirenas acercándose. «Policía», dijo Luisa. «Don Antonio debe haber visto el humo y llamado». 3 patrullas subieron el camino levantando polvo, sirenas berreando. Pararon en formación táctica enfrente de lo que restaba de la casa, bloqueando cualquier fuga. «¡Policía!», resonó una voz con megáfono. «¡Suelten las armas!». Desde nuestro escondite vimos Valdecir y sus hombres mirándose entre sí, indecisos. Estaban cercados, pero aún armados. «¡Negocien!», gritó Valdecir de vuelta. «¡No hicimos nada!». «Incendio criminoso y porte ilegal de armas», respondió el megáfono. «¡Entréguense!». «Fue legítima defensa», mintió Valdecir. «Ellos nos atacaron primero». Era cuando aparecíamos en el camino. «¡Delegado!», grité moviendo las manos para las patrullas. «Aquí, estamos aquí». El delegado Raimundo nos vio y corrió en nuestra dirección, seguido por 2 policías. «Juan, gracias a Dios, pensamos que había muerto en el fuego». Salimos por el túnel del sótano. Don Antonio vio el humo y llamó. Dijo que había oído tiros también. Valdecir y sus hombres quemaron mi casa para obligarnos a salir. «¿Cuántos son?». 5, todos armados, el propio Valdecir y más 4. El delegado habló algo en el radio. Después se giró hacia nosotros. «Ustedes se quedan aquí, protegidos. Vamos a resolver esto». Pero Valdecir no estaba dispuesto a entregarse. Cuando vio que habíamos escapado, se puso furioso. «¡Malditos!», berreó desde la distancia. «Tenían que haber muerto en el fuego».
«Suelte el arma, Valdecir», gritó el delegado con el megáfono. «Está cercado». «Nunca», él respondió, levantando la escopeta. El primer tiro partió de él. Lo que siguió fue un tiroteo que duró casi 20 minutos. Balas silbando para todos los lados, ruido ensordecedor de armas de fuego, gritos e insultos. Uno de los hombres de Valdecir fue alcanzado en la pierna y se rindió gritando. Otro intentó huir corriendo y fue derribado por los policías. Valdecir y 2 compinches se atrincheraron detrás de las camionetas disparando contra la policía, pero estaban en desventaja numérica y de posición. «Ríndase, Valdecir», gritó el delegado durante una pausa en el tiroteo. «No tiene cómo escapar. Prefiero morir», él gritó de vuelta. «No voy para la cárcel». Y fue lo que sucedió. Al final del tiroteo, Valdecir estaba muerto detrás de la camioneta blanca con 3 tiros en el pecho. Uno de los compinches también había muerto. El tercero se rindió cuando vio que estaba solo. «Se acabó», dijo el delegado viniendo hasta nosotros. «Valdecir murió. Los otros fueron presos o huyeron». «¿Se acabó mismo?», preguntó Luisa, aún temblando. «Se acabó. No va nadie más atrás de ti». Nos quedamos allí en medio del camino, abrazados, viendo a los bomberos apagar lo que restaba de la casa. Humo aún subía de los escombros, pero el fuego había sido controlado. «Lo siento mucho por la casa, Juan», dijo el delegado. «No lo siento», respondí, sorprendiendo a mí mismo. «Era solo madera y ladrillo. Lo importante lo salvé». Miré para Luisa. Ella me miraba de vuelta con aquellos ojos grandes, como si no creyera que había acabado, que estaba realmente libre. «Lo importante es que estamos vivos», completé, «y juntos». En aquel momento, en medio del camino polvoriento, con la casa destruida humeando atrás de nosotros y el cuerpo del hombre que casi nos mata siendo cubierto por una lona, entendí algo importante. La vida no es sobre lo que perdimos, es sobre lo que salvamos. Y yo había salvado la cosa más preciosa que encontré en toda mi vida, una muchacha corajosa que me enseñó que siempre hay esperanza, aún en medio de la basura. Ahora era hora de recomenzar, juntos. 3 meses después del incendio, yo y Luisa estábamos viviendo en una casa alquilada en el pueblo mientras reconstruíamos la hacienda. Era un lugar pequeño, 2 cuartos y cocina, pero era nuestro. Por primera vez desde que nos conocimos, podíamos vivir sin miedo, sin mirar por encima del hombro. 3 meses después del incendio, yo y Luisa estábamos viviendo en una casa alquilada en el pueblo mientras reconstruíamos la hacienda. Era un lugar pequeño, 2 cuartos y cocina, pero era nuestro. Por primera vez desde que nos conocimos, podíamos vivir sin miedo, sin mirar por encima del hombro. Las noches eran la mejor parte. Después de la cena, quedábamos sentados en el balcón minúsculo, viendo el movimiento de la calle y haciendo planes para el futuro. Ella estaba diferente, más relajada, más sonriente. El miedo constante que cargaba en la mirada había desaparecido. «Quiero una cocina mayor en la casa nueva», decía ella, cosiendo una cortina para la ventana de la sala. «Con un fogón de leña, igual al que usted tenía». «Quiero un balcón grande», respondía yo, «para que nos quedemos sentados viendo la puesta del sol. Quiero un jardín lleno de flores, rosas, jazmines, girasoles. Quiero un cuarto extra», dijo ella una noche medio sin gracia. «¿Para qué?» «Para cuando tengamos hijos». La palabra hijos me tomó por sorpresa. No pensaba en eso hacía años, desde que María murió. Pensé que esa parte de mi vida había acabado junto con ella. «¿Tú quieres tener hijos conmigo?», pregunté. «Quiero todo con usted, Juan. Casa, hijos, vida entera». La simplicidad de la respuesta me emocionó. Ella hablaba del futuro como si fuera una certeza, como si no hubiera duda de que íbamos a quedar juntos para siempre. «Yo ya tuve 42 años de vida sin ti», dije, alándola para más cerca.
No quiero ni un día más. Fue en aquella noche que nos tornamos realmente una pareja. No apenas dos personas que se protegían mutuamente, sino dos personas que se amaban. Hicimos el amor despacio, con cuidado, como si fuéramos a quebrarnos. Después quedamos acostados en la cama estrecha oyendo a los grillos cantar por la ventana abierta y planeando cada detalle de nuestra vida juntos. «Juan», dijo ella, la cabeza en mi pecho, «¿qué pasa? ¿Usted siente culpa por causa de María?» La pregunta me tomó desprevenido. Esperaba que esa conversación llegara a una hora, pero no estaba preparado. «A veces», respondí honestamente, «no culpa de amar a ti, pero culpa de ser feliz cuando ella no puede ser más». ¿Cree que ella aprobaría? María siempre quiso que yo fuera feliz. Si ella pudiera elegir a alguien para cuidar de mí, sería alguien como tú, como yo. Fuerte, corajosa, cariñosa. Alguien que no deja que me quede parado en la tristeza. Ella quedó quieta por un tiempo, dibujando círculos en mi pecho con el dedo. «Yo no tengo celos de ella», dijo finalmente. «Tengo gratitud. Si ella no le hubiera enseñado a amar, usted no sabría cómo amarme». La madurez emocional de ella me sorprendía todos los días. A los 18 años entendía cosas sobre el amor que mucha gente lleva una vida entera para aprender. La reconstrucción de la hacienda comenzó en el mes siguiente. El seguro cubrió parte de los perjuicios. Tuve que vender algunas cabezas de ganado para comprar material, pero conseguimos. Luisa trabajaba a mi lado como si hubiera nacido para aquello. Cargaba ladrillos, mezclaba cemento, pintaba paredes. «Nunca imaginé que iba a gustar tanto de trabajo pesado», dijo ella una tarde, toda sucia de pintura blanca. «Nunca imaginé que iba a tener una compañera tan trabajadora», respondí, limpiando una mancha de pintura del rostro de ella. «Compañera», repitió ella, probando la palabra. «Me gusta de eso. Es mejor que novia o prometida». «¿Por qué?» «Porque compañera es quien queda de tu lado en las horas difíciles. Es quien construye junto, sufre junto, sueña junto». La casa quedó lista en mayo. Menor que la anterior, más simple, pero acogedora. 2 cuartos, una cocina grande con fogón de leña, sala amplia y el balcón que yo quería. Luisa insistió en plantar una huerta mayor que la primera y un jardín lleno de flores enfrente. «Esta casa tiene alma», dijo ella en el día que nos mudamos. La otra era bonita, pero esta fue hecha con amor. Tenía razón. Cada ladrillo, cada tabla, cada clavo había sido puesto por nosotros dos juntos. Era nuestra casa de verdad, construida con nuestros sueños y nuestro sudor. El vecindario todo ayudó en la mudanza. Don Antonio trajo una mesa de comedor que hizo con las propias manos. Doña Concepción mandó un juego de ollas nuevas. El padre vino a bendecir la casa en una ceremonia simple que me emocionó hasta las lágrimas. «Que Dios bendiga este hogar», dijo él, rociando agua bendita por los cuartos, «y que esté siempre lleno de amor y felicidad». Durante los meses que siguieron, fuimos acostumbrándonos con la rutina de pareja. Ella cuidaba de la casa y de la huerta, yo cuidaba del ganado y de los quehaceres de la hacienda. Cenábamos juntos todos los días, dividíamos las tareas domésticas, conversábamos sobre todo. Pero fue solo en agosto que vino la noticia que cambiaría todo para siempre. Luisa había estado mareada en las últimas semanas, con sueño demasiado y sin apetito. Pensábamos que era cansancio del trabajo pesado de la construcción, hasta que ella perdió 2 periodos seguidos. «Creo que estoy embarazada», dijo una mañana mientras preparaba el café. Dejé la taza caer. El ruido de la vajilla haciéndose añicos en el suelo resonó por la cocina silenciosa. «¿Embarazada? Las señales están todas ahí. Mareo, sueño, retraso. Necesito ir al médico para confirmar». Fui con ella al pueblo en aquella misma tarde. El doctor Sebastián, que había hecho el parto de la mitad de la población de San Miguel de Allende, confirmó lo que ya sabíamos. 2 meses.
dijo él sonriendo. Enhorabuena para los dos. Salimos del consultorio abrazados, riendo como dos adolescentes. En la calle, todo el mundo nos miraba como si hubiéramos enloquecido. Dos adultos riendo solos en medio de la acera. «Vamos a tener un bebé», grité para el mundo, levantando a Luisa en el colo. «Juan, ponme en el suelo». Ella reía. «Van a pensar que estamos locos. Estoy loco de felicidad». En aquella noche, sentados en el balcón de la casa nueva, hacíamos planes para el bebé. «Si es niño, quiero llamar de José como su padre», dijo ella. «¿Y si es niña?» «María, como su esposa». El nombre me emocionó. Desde que Luisa llegó en mi vida, María había virado una presencia suave, una añoranza buena que no dolía más. «¿Tú no tienes celos de ella?», pregunté de nuevo. «¿Cómo voy a tener celos de quien me dio el mejor regalo de mi vida?» «¿Qué regalo?» «Usted. Si ella no hubiera existido, usted no sería el hombre que es. No sabría cómo amarme, cómo cuidar de mí». La sabiduría de ella continuaba sorprendiéndome. «Pero antes de que el bebé nazca, tenemos que resolver una cosa», dijo ella, quedando seria. «¿Qué?» «Casamiento. No quiero tener hijos sin estar casada en el papel». Era verdad. Vivíamos como marido y mujer, dividíamos todo. Éramos una familia, de hecho, pero no oficialmente. «¿Tú quieres casarte conmigo?», pregunté, como si fuera un pedido formal. «Solo si usted quiere casarse conmigo». «Quiero, mucho, desde el primer día que tú sonreíste en esta casa». «Entonces está decidido». Marcamos el casamiento para septiembre, antes de que la barriga aparezca mucho. Sería en la iglesia del pueblo, ceremonia simple, solo con los amigos más cercanos. Luisa ya había comenzado a coser el propio vestido, un modelo simple de algodón blanco que realzaba la belleza natural de ella. Pero el destino tenía otros planes para nosotros. En agosto, después de 4 meses sin una gota de agua, las nubes finalmente comenzaron a formarse en el horizonte. Nubes oscuras, pesadas, cargadas de la lluvia que la tierra resecada pedía desesperadamente. Era un jueves cuando el temporal se aproximó. Comenzó en medio de la tarde, con truenos distantes que resonaban por las montañas como tambores de guerra. Después el viento se puso fuerte, doblando los árboles, levantando torbellinos de polvo rojo. El ganado corrió para debajo de los árboles. Los pájaros se escondieron, hasta los perros se quedaron inquietos. «¡Va a llover!», gritó Luisa del balcón, mirando para el cielo que oscurecía por minutos. «No va a nada», respondí, cerrando el corral del ganado. «Esas nubes siempre pasan directo». Ya me acostumbré, pero esta vez no pasó. La primera gota cayó cuando yo estaba guardando las herramientas en el galpón, gruesa, tibia, haciendo una marca oscura en la tierra seca. Después otra y otra. En pocos minutos estaba lloviendo como no llovía hacía años. Corrí para casa empapado, gritando de alegría como un niño. Luisa me esperaba en el balcón, los ojos brillando de felicidad, una mano en el vientre donde nuestro hijo crecía. «¡Lluvia!», grité, subiendo los escalones del balcón. «Lluvia de verdad». «La tierra estaba muriendo de sed», dijo ella, extendiendo la mano para sentir las gotas gruesas. Nos quedamos allí viendo al agua lavar el mundo. El olor de tierra mojada subió fuerte y dulce, aquel perfume único que solo existe en el altiplano después de la primera lluvia de la temporada. El ruido del agua golpeando en el techo de zinc era como música celestial. «Juan», dijo Luisa de repente, girándose hacia mí con una expresión decidida. «Vamos a casarnos. Marcamos para septiembre». «No, ahora, hoy, en la lluvia». «¿Cómo así, en la lluvia?» «Aquí mismo. Solo nosotros dos. No necesita padre, no necesita papel. Solo necesita amor». Miré para ella, confuso pero intrigado. «Pero no tiene validez legal». «No me importa con papel», dijo ella bajando del balcón y quedando parada en medio del patio.
Quiero que Dios sea nuestra testigo. Quiero que la lluvia sea nuestra bendición. La lluvia mojaba el vestido simple, pegando la ropa en el cuerpo, haciendo el cabello oscuro pegar en el rostro. Ella parecía una aparición, un ángel que había bajado del cielo junto con el agua. «Ven», extendió la mano para mí, «cásate conmigo en la lluvia». Bajé del balcón y quedé enfrente de ella. El agua nos empapaba completamente, pero no importaba. Nada importaba además de aquel momento mágico. «Juan Silva», dijo ella, sosteniendo mis manos mientras la lluvia escurría por nuestro rostro. «¿Usted acepta ser mi marido? En la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, en la lluvia y en la sequía». La voz de ella casi se perdía en el ruido de la tempestad, pero cada palabra llegó clara en mi corazón. «Acepto», respondí con la voz embargada de emoción. «¿Y tú, Luisa Santos, aceptas ser mi esposa? ¿Para siempre?» «Acepto, para siempre y un día más». Nos besamos debajo de la lluvia mientras los rayos iluminaban el cielo y los truenos resonaban por las montañas como salvas de fuegos artificiales. Fue el casamiento más bonito que alguien podría tener. Solo nosotros dos, Dios como testigo y la naturaleza celebrando con nosotros. Cuando entramos para casa, empapados y felices, éramos oficialmente marido y mujer, al menos en lo que importaba de verdad, en el corazón. Hicimos el amor en aquella noche con una pasión renovada, como si fuéramos personas diferentes, como si fuéramos realmente recién casados, porque éramos. En el mes siguiente, hicimos la ceremonia oficial en la iglesia. Luisa usó el vestido blanco que había cosido, con una barriguita ya apareciendo discretamente. Yo usé el terno de mi casamiento con María. Ella misma había sugerido. «Su primera esposa hace parte de nuestra historia», dijo. «No voy a fingir que ella no existió». El padre nos casó en una ceremonia emocionante. Don Antonio fue mi padrino. Doña Concepción fue madrina de Luisa. Después tuvo fiesta en nuestra casa, con mariachi, antojitos hechos por el vecindario y mucha alegría. Pero para nosotros, el verdadero casamiento había sido en la lluvia. Aquel momento quedó guardado solo para nosotros, como un secreto precioso que nadie más en el mundo conocía. José María nació en una mañana de marzo, cuando el altiplano estaba verde y florido después de las lluvias de verano. Un bebé gordito y saludable, de cabello oscuro como la madre y ojos claros como el padre. Cuando lo sostuve por primera vez en el hospital del pueblo, lloré como un niño. «Es igual a usted», dijo Luisa de la cama, cansada pero radiante. «Tiene sus ojos», respondí, mirando para aquel ser pequeño que era parte de mí y parte de ella. «Va a ser trabajador como el padre y testarudo como la madre». Llevamos a José para casa en una mañana de sol dorado. El camino que un día había sido de terracería ahora estaba pavimentado, parte de un proyecto del gobierno estatal. Pero la hacienda continuaba la misma, la casa nueva, la huerta florida, el ganado gordo pastando en los campos verdes. «Llegamos a casa, José», dijo Luisa para el bebé en el colo. Casa. La palabra había ganado un significado completamente nuevo. No era apenas un lugar donde vivíamos, era donde nuestra familia crecía, donde plantábamos sueños, donde construíamos futuro con nuestras propias manos. Los primeros meses con el bebé fueron de adaptación. Noches mal dormidas, llanto de madrugada, la rutina completamente cambiada. Pero también fueron los meses más felices de mi vida. Ver a Luisa como madre, ver a aquel bebé creciendo y descubriendo el mundo, participar de cada pequeña conquista. «¡Mira, Juan!», gritó Luisa una tarde de junio. Él sonrió de verdad. Corrí de la huerta para ver. José estaba en la cuna que don Antonio había hecho, mirando para la madre con una sonrisa chimuela que iluminó mi día entero. «Es la primera sonrisa de él»,
dijo ella con lágrimas de alegría en los ojos. Para usted. La primera sonrisa fue para la madre. Para nosotros dos, somos una familia. Familia. Nunca pensé que esa palabra pudiera ser tan bonita, tan llena de significado. Cuando José cumplió 1 año, Luisa vino con novedades. Estoy embarazada de nuevo, dijo una noche, después de acostar al niño para dormir. ¿De nuevo? Casi derribé la taza de café. 2 meses. Una niña esta vez, tengo certeza. ¿Cómo tú sabes? Intuición de madre. Y las náuseas son diferentes. Ella estaba cierta. María José nació en mayo del año siguiente. Una bebé pequeña y delicada, de cabello rubio como la abuela que nunca conoció. Cuando la sostuve por primera vez, pensé en María y tuve certeza de que ella estaba sonriendo allá de donde estaba. Ahora el círculo está completo, dijo Luisa viendo yo embalar a la niña. José María y María José, los nombres completándose, como nuestras vidas se completaron. Hoy, 3 años después del nacimiento de María José, mientras escribo esta historia en el balcón que construimos juntos, veo a José jugar en el patio con la hermana pequeña. Él le enseña a andar, ella intenta copiar todo que el hermano hace. Luisa está en la cocina preparando la cena, canturreando bajito una canción que inventó para los hijos. A veces, cuando el sol está poniéndose y la luz se pone dorada sobre el altiplano, recuerdo del día en que encontré a Luisa en medio de la basura, una muchacha casi muerta, cercada de moscas, sin esperanza en el mundo. Y pienso cómo es misterioso el modo en que la vida funciona. Cómo 2 corazones perdidos pueden encontrarse en las circunstancias más improbables. Cómo el amor puede nacer en medio del dolor, florecer en la tragedia, crecer en la simplicidad del día a día. Cómo una decisión simple, parar para ayudar a alguien, puede cambiar 2 vidas para siempre. ¿En qué estás pensando?, pregunta Luisa, acercándose con un cafecito humeante. En cómo tuve suerte. ¿Suerte? De haber volteado en aquel camino viejo, de haber parado cuando te vi, de haber tenido coraje de ayudar. Ella se sienta a mi lado en la silla de balanceo ancha que hicimos para 2. No fue suerte, dice ella, pasando la mano en mi cabello que ahora está canoso. Fue destino. Estábamos perdidos y nos hallamos. ¿Tú crees que tu madre aprobaría toda esta felicidad? Tengo certeza. Ella siempre decía que Dios no abandona a quien tiene corazón bueno y que todo dolor tiene un propósito, aun cuando uno no entiende. ¿Cuál era el propósito de tu dolor? Prepararme para reconocer la bondad cuando ella apareciera. Enseñarme a valorar cada gesto de cariño, cada momento de paz. José viene corriendo hasta el balcón, con María José atrás, intentando acompañar las piernas pequeñas. «Papá», grita él, «cuenta la historia de cómo usted halló a mamá». Es la historia favorita de él. Toda noche pide para que yo cuente cómo encontré a la madre de él en un camino viejo y la traje para casa. Claro que adapté la versión para niño. Omití las partes más duras, transformé en un cuento de hadas con final feliz. Era una vez un ranchero muy triste y solo. Comienzo pegando a los 2 en el colo, que encontró una princesa perdida. Completa José, que ya sabe la historia de memoria. Y trajo ella para el castillo de él, balbucea María José, que está aprendiendo a hablar. Y vivieron felices para siempre, termina Luisa, besando la cabecita de los 2. Felices para siempre. Es un final de cuento de hadas, pero también es nuestra realidad. No una felicidad perfecta, sin problemas o dificultades, pero una felicidad real, construida en el día a día, basada en amor, respeto y cuidado mutuo. Después de la cena, después de acostar a los niños para dormir, yo y Luisa volvemos para el balcón. Es nuestro momento del día, cuando conversamos sobre todo y sobre nada, cuando planeamos el futuro y recordamos del pasado. «Juan», dice ella, mirando para las estrellas que comienzan a aparecer en el cielo oscuro. «¿Qué pasa?».
Gracias. ¿Por qué? Por haberme enseñado que todo fin puede ser un comienzo nuevo, que siempre hay esperanza, aun cuando uno piensa que perdió todo. Quien enseñó eso fue tú. Tú me trajiste de vuelta a la vida. Nos salvamos mutuamente, y es así que termino esta historia. No con grandes eventos o revelaciones dramáticas, pero con la simplicidad de dos personas que se encontraron cuando más necesitaban y construyeron juntas una vida llena de sentido. Porque a veces la vida nos sorprende. A veces, cuando pensamos que no hay nada más a hacer, que el futuro solo reserva soledad y tristeza, aparece alguien que cambia todo. Alguien que nos recuerda que vale la pena creer en la bondad humana. A veces es preciso perder todo para descubrir lo que realmente importa. A veces es preciso atravesar el valle más profundo para llegar en la montaña más alta. A veces es preciso encontrar a alguien perdido para encontrarse también. Pero siempre, siempre vale la pena tener compasión. Vale la pena parar para ayudar. Vale la pena creer que mañana puede ser mejor que hoy, porque fue eso que sucedió con nosotros. Un encuentro casual en medio de la basura se transformó en una familia en medio del paraíso. Una historia que comenzó con moscas y lágrimas, terminó con risas y esperanza. Y si alguien me preguntara cuál fue el día más importante de mi vida, yo no sabría responder. Si fue cuando conocí a María, que me enseñó a amar, si fue cuando perdí a María, que me enseñó sobre dolor, si fue cuando encontré a Luisa, que me enseñó sobre recomienzos, si fue cuando nos casamos en la lluvia, que me enseñó sobre fe, si fue cuando José nació, que me enseñó sobre paternidad, si fue cuando María José llegó, completando nuestra familia. En realidad, todos esos días fueron importantes, porque todos me trajeron hasta aquí, hasta este momento, hasta este balcón, hasta esta familia que no sabía que era posible. La vida es así mismo, hecha de pérdidas y hallazgos, de finales y comienzos, de tempestades y bonanza. El secreto es nunca desistir de creer que, por más oscuro que esté el cielo, siempre existe una lluvia de esperanza queriendo caer. Y cuando ella caiga, es preciso tener coraje de quedar parado debajo de ella. Es preciso dejar que lave todo el dolor, toda la amargura, todo el miedo. Es preciso abrir los brazos y el corazón para recibir lo que la vida quiere darnos, porque a veces lo que la vida quiere darnos es mucho más de lo que jamás soñamos merecer. Hoy, cuando miro para mi familia, para mi casa, para mi vida, sé que fui bendecido además de cualquier medida. No porque no tuve problemas o porque todo fue fácil, sino porque aprendí que la verdadera riqueza está en las personas que amamos y que nos aman de vuelta. Luisa está embarazada de nuevo. Descubrimos en la semana pasada. Será nuestro tercer hijo y ella tiene certeza de que es niño. Quiere llamar de Antonio, en homenaje al vecino que salvó nuestras vidas. 3 hijos, dijo ella, la mano en el vientre que aún no muestra el embarazo. Una familia grande y ruidosa. Como siempre soñé, respondí. ¿Aún no siendo sus hijos de sangre? La pregunta me tomó por sorpresa. Era verdad que José y María José no eran biológicamente míos. Eran hijos del amor que nació entre mí y Luisa. Pero nunca pensé en ellos como no míos. Son mis hijos del corazón, dije. Y el corazón no distingue sangre de amor. Nuestros hijos van a tener la suerte que yo no tuve, dijo ella. Van a crecer en una casa llena de cariño. Van a crecer sabiendo que son amados sin condiciones. Y van a aprender que familia no es solo quien nace junto, es quien elige quedar junto. Mientras escribo estas últimas palabras, el gallo del vecino ya está cantando anunciando un nuevo día. Luego, José y María José van a despertar
Llenos de energía y travesuras, Luisa va a preparar el café de la mañana canturreando: yo voy a cuidar del ganado antes de que el sol caliente mucho. Un día más en la vida simple y feliz que construimos juntos. Un día más para ser grato por todo que tenemos. Un día más para recordar que los mejores encuentros de la vida suceden cuando menos esperamos. Porque entre el vacío y la esperanza existe un puente llamado amor. Y a veces, para atravesarlo, basta tener coraje de extender la mano para quien necesita de ayuda. Porque salvando al otro, uno se salva también. Hay encuentros en la vida que cambian todo. Hay personas que llegan cuando más necesitamos, disfrazadas de casualidad pero trayendo el destino. Hay historias que comienzan en la basura y terminan en el paraíso, porque el amor tiene el poder de transformar cualquier final en un nuevo comienzo. Y hay hombres que descubren a los 50 años que la vida aún tiene mucho a ofrecer para quien no desiste de creer en la bondad humana.